noches a todos, todas y todes. Desde la 97.5 Estación Urbana tenemos Patria. En este jueves bastante fresco, que en este momento está despejado con 27 grados de temperatura, llegando a la medianoche con 14 grados, con una sensación térmica de 18 grados. Estamos aquí esperando una visita que vendrá alrededor de las 22 horas. Deseando que todos estén bien y nosotros también, por supuesto. Vamos a desarrollar el programa, vamos a tener buenas noticias, o no sabemos que si tan buenas, al paso que va el país, no creo que sean tan buenas, pero bueno, hay que ponerle el pecho a las balas, como es el dicho, y salir adelante una vez más, como lo hemos hecho tantas veces en esta querida patria, que vienen y nos golpean, nos cachetean y nos dejan tumbados en el suelo, y nos levantamos y nos volvemos a levantar y seguimos andando y seguimos progresando y seguimos luchando. Otra vez lo haremos esta vez. Bueno, voy a saludar a mi compañero a ver con qué se viene. Buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Hola, buenas noches, Normita, buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos todas las noticias con medios nacionales, internacionales y locales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país y al resto del mundo. Bueno, la verdad que hoy frases tengo nada más que 3, pero si bien hay 2 más que las podríamos considerar quizás frases, más allá de su duración. La economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. La Nación comunicó que no enviará 3 vacunas claves y obligatorias: la BCG, la triple y la del HPV, que previene el cáncer de cuello uterino. Alerta por meningitis, advierten por el aumento de casos y la baja en la vacunación. El campo ve un estallido social inminente y pide juicio político a Milei. El exdirector de la Federación Agraria, Pedro Peretti, cuestionó con dureza el rumbo económico tras el dato inflacionario de marzo, advirtiendo sobre un inminente estallido social y asegurando que el modelo actual solo profundice la desfinanciación del Estado en favor de los sectores más concentrados. El pedido de juicio político de Peretti, él afirmó que el presidente no está en sus cabales y que es necesario iniciarle un juicio político de forma urgente debido al daño que, según su visión, le está causando al país. Coincido totalmente y creo que la mayoría ya estamos coincidiendo en lo mismo. La Procuraduría General de la Nación acusa al fiscal Luciani de plantar pruebas falsas para condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Se cae la condena y nace la candidata 2027. Ya hay signos de diarrea en los locales pro y en los aguantaderos de la Liber Paja, pero el más diarreico es el Mafia Macri, porque sabe que si ella vuelve, a él lo espera un trajecito de rayas, y de esta no se salva. Bueno, vamos con la música, Sí, como es esta costumbre. Un temita musical. Veamos qué nos dice nuestra ídola. ¿Cuál de ellas? Liliana Felipe. Ah, bien. Que tiene un estilo un poco extravagante, por así decirlo. Pero me gusta esa gente que canta a las 40 así. Y no al vicio hace más de 50 años que se exilió en México. ¿Por qué será? Porque acá el que habla lo callan, el que dice las verdades lo callan. Está lerda para salir.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Tenemos Patria en sus nuevos días y horarios, lunes y jueves de 21 a 23 horas. La cita es en la 97.5 Estación Urbana. Compartí con nosotros Tenemos Patria, Micros, entrevistas e historia. con la realidad del país y el mundo. No te olvides. Tenemos Patria. Bien, ¿con qué vamos ahora? Tengo efemérides. Bien, Bueno, las efemérides del 16 de abril. En 1828 sucede la muerte de Goya. Francisco de Goya, a los 82 años, uno de los pintores más célebres de la historia del arte. Tuvo un estilo personal que atravesó varios estilos. Su obra abarca unas 500 piezas entre pinturas, óleos y murales. Destacan los caprichos, ciclo de grabados que incluye su célebre El sueño de la razón produce monstruos, La familia de Carlos IV, La maja desnuda, La maja vestida, el 2 de mayo en Madrid y el 3 de mayo en Madrid. También se conmemora hoy el nacimiento de Charles Chaplin. Una de las figuras más célebres nace en 1889. Fue una de las figuras más célebres del cine y del siglo XX. Llegó en 1913 a los Estados Unidos desde su Londres natal para actuar en el cine mudo. Con su personaje del vagabundo consiguió fama universal. Además de los cortos, dirigió y protagonizó películas como El pibe, La quimera del oro, Luces de la ciudad y Tiempos modernos. Se pasó al cine sonoro en 1940 con El gran dictador, su sátira del nazismo. En 1952 dejó Estados Unidos
por la persecución del macartismo. En ese año filmó Candilejas, que en 1973 se proyectó en Los Ángeles. Un año después, en 1972, Chaplin había recogido un Oscar honorario y en 1975 la reina de Inglaterra lo nombró Sir y falleció en Suiza en 1977. En 1924 nace Henry Mancini, uno de los más populares autores de bandas sonoras de Hollywood. Alcanzó fama mundial y falleció en 1994. A ver qué otra efemérides. En 1973 fallece Nino Bravo. Un accidente de auto en la localidad española de Villarrubio termina con su vida. Nino Bravo tenía 28 años. Nacido Luis Manuel Ferri López, se había convertido en el cantante de mayor éxito en la España del tardo franquismo. Su popularidad no hizo más que crecer desde entonces. En 1977 desaparece Henry Rapp. En un grupo de tareas de la dictadura lo secuestra el periodista. A ver. En 1984, la fundación de la CHA. ¿Qué es la CHA? Comunidad Homosexual Argentina. Mirá, nunca la había escuchado. El primer colectivo que agrupa a los gays. Recién en 1992 logró la personería jurídica. Su primer presidente fue Carlos Jáuregui, que murió víctima del VIH en 1996. Lo sucedió César Sigluiti, fallecido en 2020. El mayor logro del colectivo fue la sanción de la ley de matrimonio igualitario en 2010. En 1987 estalla la rebelión de Semana Santa. El teniente coronel Aldo Rico llega desde el regimiento de San Javier Misiones, donde presta servicio a Campo de Mayo y amotina a la escuela de infantería. En solidaridad con el mayor Ernesto Barreiro, acusado por violaciones a los derechos humanos, que el día anterior no se presentó a declarar en Córdoba y buscó refugio en un cuartel. Ese Jueves Santo se desata la crisis militar de Semana Santa. Los sublevados reclaman el fin de la persecución judicial a los oficiales encausados por los crímenes cometidos en la dictadura y que no consiguieron cobijarse bajo el paraguas de la ley de punto final, que había cerrado el plazo para querellas en febrero. El presidente Raúl Alfonsín regresa de urgencia a Chascomús, donde descansaba, y habla al país desde el Congreso, donde afirma que no hay nada que negociar. Bueno, estas han sido las efemérides de hoy. Bueno, como te quiera. Bueno, ahora vamos a ir con las noticias internacionales, como es nuestra costumbre, las más relevantes. Y así damos comienzo a la lectura de los principales titulares internacionales. Perú. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, superó ayer a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, en el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado domingo, en el que ya se había consolidado en el primer puesto Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Escrutados el 91,49% de los votos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, informó que el representante de la izquierda llegó al 12,86%
0,75% de los votos contra el 11,85% de Rafael López Aliaga. Keiko Fujimori trepó al 17,04% y ya espera desde el domingo tranquila para ver a quién enfrentará en la segunda vuelta del 7 de junio. Algo que se da por descontado se terminará de definir oficialmente en la jornada de hoy. Brasil. El presidente Lula da Silva envió al Congreso un proyecto de ley para reducir la jornada laboral en Brasil a 40 horas semanales. La iniciativa pone fin a la escala de trabajo de 6 días por 1 de descanso y sin ninguna reducción en el salario, aclaró el mandatario desde las redes sociales, en las que informó de su propuesta con la que aspira a devolverle a los trabajadores y trabajadoras tiempo para ver crecer a los hijos, para el ocio, para el descanso y para la convivencia familiar. Un paso hacia un país más justo y con mayor calidad de vida para todos, explicó. Parecidos a nosotros acá, con 12 horas de laburo. Estados Unidos. El portal USA Today publicó un informe en el que señala que el Departamento de Guerra está intensificando la planificación de una operación militar en Cuba que sería anunciada próximamente por el presidente Donald Trump, quien el lunes había dicho que, una vez que se resuelva el conflicto con Irán, se iba a ocupar de la nación fallida, como definió con desprecio a la isla a la que, además del bloqueo que ya lleva más de 60 años, le añadió en su gestión el energético. México. El Senado aprobó por unanimidad una reforma constitucional para combatir el femicidio. La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo establece ese tipo de figura penal y acciones que permitan el acceso a una vida libre de violencias de las mujeres y niñas, además de fortalecer al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, se especifica en el dictamen de la Cámara Alta. Chile. El gobierno realizará hoy el primer vuelo de expulsión de extranjeros en situación irregular. Así lo informó la radio Bio Bio, que señaló que las personas que serán obligadas a abandonar el país son cerca de 40 y que los destinos confirmados son Colombia y Ecuador, ya que la mayoría de los expulsados son de esas nacionalidades. La medida, un calco de la establecida por Donald Trump en Estados Unidos, había sido anunciada por el presidente José Antonio Kast, que también presentó el escudo fronterizo, un plan que con la construcción de zanjas y muros busca cerrar las fronteras que Chile comparte con otros países. Estados Unidos, Irán. Avanzan las negociaciones. Pakistán actúa como mediador con una delegación en Teherán. Hay una posible extensión del alto el fuego y un acuerdo nuclear. Trump sostuvo que la guerra está muy cerca de terminar, aunque persiguen diferencias clave. El bloqueo naval estadounidense en los puertos iraníes y el estrecho de Hormuz entró en su tercer día. Estados Unidos impidió el paso de barcos. Israel reportó haber golpeado cientos de objetivos de Hezbollah en el Líbano en las últimas 24 horas. El conflicto amenaza con desestabilizar aún más la región y complicar el alto el fuego con Irán. Rusia-Ucrania. Rusia lanzó uno de los mayores bombardeos del año con cientos de drones y decenas de misiles. Al menos 16 muertos y más de 100 heridos en ciudades como Lviv, Odessa y Dnipro. Ucrania reportó haber derribado muchos proyectiles, pero el ataque duró varias horas. Camerún será visitada por el Papa León XIV, que inicia una visita a África Central para promover la paz en la región.
Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares internacionales. Para recabar mayor información lo pueden hacer a través del sistema de la televisión digital abierta, cuya antena emisora se encuentra en nuestra ciudad en la zona del Puente Negro. Ahí podrán sintonizar Telesur, France 24, Rusia Today, Radio del Destape. Y para los que tienen Río Tele en el canal 401, Telesur 408, France 24 y 412, Rusia Today. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea del tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Y recuerden que ante cualquier problema de recepción de las señales de la TDA, pueden comunicarse a ARSAT de lunes a viernes al 0800 999 2772, escuchen el menú electrónico y elijan la opción que más les convenga. Yarlora dispuso un refuerzo económico para instituciones de discapacidad. El gobernador recibió a autoridades de las entidades y les comunicó la decisión de otorgar un aporte extraordinario en atención a la crítica situación que un sector de la provincia, en atención a la crítica situación de un sector que la provincia viene acompañando con políticas públicas. Instituciones como el Cotolengo Don Orione o APADIM tienen a cargo a más de 100 personas con discapacidad y dejaron de percibir los aportes de PAMI y del Programa Nacional Incluir Salud. En total son 450 millones de pesos que las instituciones destinarán a gastos corrientes de funcionamiento y, en los casos de doble jornada, a cubrir un complemento alimentario. El gobernador dispuso un refuerzo económico de 450 millones para esas instituciones que trabajan con personas con discapacidad, las cuales atraviesan severos problemas financieros en el marco de la emergencia del sector, agravada por la falta de pagos de distintos programas nacionales. El problema son los adultos mayores para Lugones. Los jubilados del PAMI mayores de 80 años son una carga muy grande. Advirtió como un problema que haya más de 1 millón de octogenarios en la obra social. En medio del conflicto abierto con los médicos que rechazan recortes a sus ingresos y con una deuda multimillonaria con prestadores sin cancelar, Mario Lugones consideró que el eje del problema del PAMI está en la cantidad de afiliados que superan la barrera octogenaria. El PAMI tiene 1 millón de personas más o menos con más de 80 años, sobre los 5 millones de personas que hay en total, dijo el ministro de Salud en su intervención durante la AmCham Summit, frente a lo cual sentenció: PAMI tiene una carga muy grande. A eso, el ministro sumó como una carga a los casi 6.000 afiliados a la obra social que tienen más de 100 años.
Ya hay abuelos, hijos y nietos en PAMI, se quejó. La deuda del PAMI con prestadores está generando un cataclismo en el sistema, con farmacias que ya dejaron de suministrar medicamentos, clínicas al borde del cierre y médicos que amenazan con abandonar la atención por PAMI de no derogarse la reciente resolución que les corta el 50% de sus ingresos. Que Lugones no tiene la última palabra para cancelar la deuda del PAMI quedó en evidencia con la respuesta que el propio ministro dio al ser consultado por los giros adeudados. Me dijeron que estaban pagando, lanzó sin mayores precisiones. El tema genera cortocircuitos internos en el gobierno. Lugones acusa a Caputo de pisarle los fondos y le exige hasta $1.000 millones para restablecer la continuidad operativa de la obra social, hoy sumergida en un caos total. Lugones no dio mayores certezas sobre qué es lo que le dijeron que estaba pagando el PAMI. Según el medio especializado de la industria farmacéutica, PharmaBiz, lo que recién se está cursando son los pagos de la segunda quincena de enero y el primero que responde a la segunda quincena de febrero. En tanto, en el Colegio de Farmacéuticos de La Plata señalaron que este miércoles se cancelaron 2 pagos de PAMI, pero que los mismos no modifican el panorama complicado. Yarlora arma una embestida contra los libertarios por el PAMI y reclamará a Milei una deuda de 30.000 millones. No alcanza porque en pocos días vuelven a vencerse otros 2 pagos. Lo que necesitamos es que empiecen a achicar un poco más las deudas para poder las farmacias comprar el stock necesario para atender a los afiliados del PAMI como de otras obras sociales, señalaron en la entidad que conduce Agustín Costiría. Es que las farmacias venían con un atraso de 4 pagos. El martes se habían vencido otros 2 y habían quedado con un rojo de 6 pagos sin cubrir. Con el desembolso reciente, las farmacias permanecen con 4 pagos atrasados. Pero mientras tanto, no hay plata para el PAMI, ni para las obras sociales, ni para los jubilados, ni para la educación. Pero sí hay plata para que los funcionarios saquen créditos en el Banco Central de la República Argentina. Hay plata para que aumentarse los sueldos a más de 10 millones de pesos por estar rascándose el higo y legislando en contra del país, no digamos del pueblo, sino del país entero. Y mientras tanto nosotros tenemos que soportar sobre nuestras espaldas todas las decisiones contra natura que toma este gobierno, porque no podemos decir otra cosa. Tenemos un ser diabólico, un tipo que desequilibrado mental, que ya lo tendrían que haber rajado de la presidencia, porque no puedes tener un tipo desequilibrado al frente de un país, porque nos puede meter en un quilombazo, no solo en una guerra, en cualquier cosa, como es lo que está pasando. Exactamente. Estamos corriendo serios peligros en el mundo por las cosas que hace y dice este hombre. Es un peligro latente. Mira, 65.000 millones de dólares más intereses le debe Argentina al Fondo Monetario Internacional. ¿Quién pidió toda esa plata? Caputo. Macri y Milei. Y Macri Caputo, y por Milei. supuesto. Y Caputo. Y no hicieron nada por el país. Solo se robaron la plata y listo. Así de fácil. Pero el malo es el kirchnerismo, que en 12 años no le pidió ni un peso al FMI y solo te están lavando el cerebro, argentino y argentina. Así de simple, y así de malo, y así de triste. Bueno, estamos esperando que mi compañero encuentre lo que anda buscando y ya lo ponemos al aire, porque el que yo tengo es largo. Yéndose a Entonces, islas paradisíacas mientras los ¿está? argentinos nos ¿Vamos? regalamos
ver, PAMI con una un crisis segundito que y ya nunca, sale. el PAMI Por ahí con se una escapan crisis cosas. que nunca, pero nunca, el PAMI con una crisis que nunca, pero nunca la había tenido. Discapacidad completamente abandonada y descartada, laburante con sueldo de mierda que no permiten ni siquiera darle de comer a sus pibes. Y estos hijos de puta dándose lujos, estos comprando mansiones, viajando en avión privado, yéndose a islas paradisíacas mientras los argentinos nos recagamos de hambre. Un presidente que sale a hablar y lo único que hace cuando abre la boca es burlarse de los argentinos y tomarnos por pelotudos. Esto es lo que seguimos bancando. Esto es lo que votaron los libertos pelotudos. Esto votaste cagarte de hambre mientras la casta disfruta. Eso es justo lo que votaste, porque vos, pelotudo, no te podés tomar ni un colectivo. ¿Sabés por qué? Porque no pasan, porque no funcionan. Y encima te van a volver a subir el boleto. A vos sí, pero el sueldo, ¿sabés qué? Te lo pisaron. Te lo pisaron. Pero seguís defendiendo a estos pelotudos. Seguís aplaudiéndole cada idiotez que salen a hablar. Seguís aplaudiendo cada pelotudez que le sale de la boca al presidente porque creés que dice algo inteligente. ¿En serio? ¿Vos creés que este reverendo sorete vino a hacer algo por vos? ¿Vos creés que vino a hacer algo por la Argentina? No, papito. A ver, es hora, creo, con todo lo que está pasando, que abras un poquito los ojos y te des cuenta que este reverendo hijo de puta vino a reventar a los argentinos para poder regalar la Argentina. Y si todavía no lo ves, papito, porque sos bastante, pero bastante pelotudo. El pánico. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café.